Hay una manera muy práctica de trabajar y ganar más dinero en la agricultura con mayor producción en cultivos de tomates, y lo único que tienes que hacer es entender y aplicar estas tres prácticas que vamos a referenciar a continuación. No hay nada más rentable en un cultivo de tomates que darle lo que necesitan las plantas en el momento en que lo necesitan y en las cantidades en que lo necesitan, y para eso solo basta con entender cómo se comporta una planta de tomates y cuáles son sus etapas fisiológicas de crecimiento. Cuando se germina una semilla, lo primero que se desarrolla en su crecimiento es su sistema radicular. Por eso la primera práctica que puede hacer que tengas una producción muy rentable es la adecuación del terreno en donde se va a trasplantar la semilla. Y eso suena muy lógico, pero la preparación del suelo no solo es hacer prácticas de arado para disminuir la compactación, aportar materia orgánica de cualquier origen o aplicar cal agrícola para disminuir la acidez del suelo. Eso solo es una pequeña parte. La capacidad del suelo para soportar una alta producción de una planta de tomates debe de tener componentes químicos, componentes físicos y componentes microbiológicos. Los componentes químicos por la concentración de elementos minerales que necesitan las plantas para formar sus estructuras, y a los que llamamos fertilizantes. Estos pueden ser de síntesis orgánica o química. Al final todos los nutrientes, ya sea nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y demás, deben ser asimilados por las raíces de las plantas de la misma manera química. En los componentes físicos, que serían la textura del suelo, la retención de humedad, la compactación y demás características que interactúan con las raíces de las plantas, y los componentes microbiológicos, que abarcan toda la vida de los microorganismos en el suelo y que tienen la importante misión de mineralizar todos los nutrientes sin importar que sean de síntesis orgánica o de síntesis química, para que las plantas los puedan aprovechar. Una manera práctica de hacer que el suelo sea un entorno efectivo para un alto rendimiento en un cultivo de tomates es esquematizar las repoblaciones de microorganismos benéficos durante todo el ciclo de crecimiento de las plantas. Y esto no solo es conseguir una fuente de microorganismos y aplicarlos, también hay que entender el funcionamiento de los microorganismos, y hay que saber que no se puede hacer una repoblación de microorganismos en el suelo para después matarlos con una vacuna para controlar hongos o bacterias. Para eso ya hay fórmulas y técnicas para controlar enfermedades con componentes que son efectivos para el control de hongos y bacterias sin acabar con la salud de los microorganismos en el suelo. La práctica que hará que seas exitoso es usar esta tabla de compatibilidad de microorganismos benéficos con distintas moléculas como fungicidas, insecticidas y demás compuestos, con algunos microorganismos benéficos como bacillus, tricodermas y demás.